Amigos televidentes, muy buenas tardes. A esta hora regresamos nuevamente con temas, debates y algo más aquí en su canal preferido. Muchas gracias por darnos el honor de llegar a sus hogares, sitios de trabajo donde usted prefiera darnos el honor de visitarle. Gracias. Estos temas, debates y algo más, y llegamos a ustedes a través de este canal de televisión. Amigos, hoy vamos a tratar algunos temas que son un poco espinosos y unos temas que de pronto puede que a algunas personas les sea molesto, pero es necesario tocarlos, porque ninguno de los medios en español específicamente ha tenido la bondad, digámoslo así, de tocar estos puntos que son demasiado importantes. Hoy vamos a hablar sobre la higiene general, el cómo manipular alimentos y los utensilios con los cuales se preparan los alimentos y especialmente las manos de quienes se encargan de prepararlos. Igualmente vamos a hablar sobre la leptospirosis, una enfermedad que es bastante dañina y que se adquiere a través de contacto con la orina de roedores. También vamos a hablar sobre los actos de mala educación cuando hay personas que asisten a restaurantes donde generalmente familias van a disfrutar un rato de alimentos y de esparcimiento. Estos son algunos de los temas que vamos a tratar en el día de hoy. Una entrevista también con uno de los pilares de la democracia en los Estados Unidos, con quien vamos a hablar sobre temas también muy importantes relacionados con el diario vivir de los latinos en los Estados Unidos de América. También tendremos a Lina Betancourt, una sexóloga reconocida, que va a hablarnos también sobre un tema que es bastante difícil de tocar en los medios, porque su contenido a veces se considera pesado, pero hay situaciones mediante las cuales debemos de tener en cuenta estos detalles. Igualmente, vamos a estar escuchando los mensajes de nuestros patrocinadores que hacen posible que nosotros lleguemos a ustedes a través de este canal de televisión y en este su programa de temas, debates y algo más. Vamos a la pausa y regresamos en solo unos instantes. Si su problema es de deudas con el IRS o el estado donde reside, la solución la tienen los profesionales de Aviatur Corp USA, donde le resolvemos su problema de impuestos, registramos su compañía, elaboramos su payroll y le asesoramos en todo lo relacionado con sus impuestos personales o de negocios. Estamos autorizados por el IRS y los estados de New Jersey, Pensilvania y New York. Aviatur Corp, los profesionales. Bien amigos, después de la pausa vamos a comenzar con el primer tema de la tarde, que es la higiene general. Cómo manipular los alimentos, los utensilios que en ellos se preparan y cómo debe la persona preservar una buena higiene para evitar que los alimentos, así como los utensilios, sean portadores de bacterias. Lo primero que deben hacer es lavarse las manos de una manera eficaz. Dice la Sociedad Americana de Medicina que un lavado de manos debe tener siquiera 17 segundos después de frotarse las manos con jabón debajo del agua para que toda bacteria pueda ser eliminada. No utilizar teléfonos celulares ni teléfonos regulares, porque estos son portadores de bacterias. Increíble, pero son los mayores portadores de bacteria. ¿Qué ocurre con estas bacterias? Si usted no tiene el cuidado debido, se constituyen en bacterias de salmonela que pueden causar hasta la muerte. Recientemente vimos la pérdida de 2 menores de edad que su madre manipulaba el celular, iba al cuarto sanitario a realizar sus necesidades fisiológicas con el celular y posteriormente
regresaba a la cocina donde estaba preparándole alimentos a sus hijos. Esta bacteria determinó que una mañana los menores, cuando fueron llevados a la escuela, no tardó 2 horas que llamaran a su madre para que los recogiera y los llevara o asistiera a un centro hospitalario donde ya habían sido trasladados. Corrijo esta situación. Entonces, al llegar allí, los médicos no se explicaban el porqué de esta bacteria, hasta que lograron, después de una rigurosa investigación, detectar que esta bacteria había sido manipulada por la madre utilizando el celular en su cuarto de baño y sin tomar las precauciones higiénicas debidas. La Sociedad Americana de la Medicina dice que el amor a la familia empieza por el respeto al preparar alimentos y al manipular utensilios con los que se preparan para evitar este tipo de tragedias. Otro de los temas que es bastante importante es la leptospirosis. Todos conocemos que la leptospirosis es una enfermedad que causa la muerte en términos de horas y es la ingestión de bebidas o alimentos contaminados con orín y excremento de roedores. No hace mucho tiempo, un médico que salió de pesca con su hijo llevaba lo que comúnmente conocemos aquí en este país como un six-pack, o sea, un paquete de 6 cervezas que el médico llevó en su bote mientras pescaba e ingería estas bebidas. Al cabo de la segunda bebida, el médico comenzó a experimentar fuertes dolores del vientre y regresó a tierra. Allí solicitó los servicios de una ambulancia y fue llevado de inmediato a la sala de emergencia, donde se conceptuó que había ingerido en la bebida que llevaba en su bote latas de cerveza, había orín de rata que estaba contaminada con leptospirosis. Desafortunadamente, este galeno perdió la vida y por ello también la Sociedad Americana de la Medicina recomienda que cuando usted adquiere en los supermercados o lugar de distribución de latas de bebidas, lavarlas muy bien para erradicar cualquier tipo de elemento que pueda ser dañino, especialmente la leptospirosis. Esto es muy importante tenerlo en cuenta y que usted sepa cómo manipular tanto alimentos como bebidas. La lata, por estar en bodegas donde en algunas, yo diría en la mayoría, son visitadas por los roedores que dejan caer su orina sobre ellas al pasearse durante el día o la noche, cuando tienen la mejor oportunidad. Estas crean ese problema a la salud que en muchos casos lleva a la muerte. Otro de los temas también que es importante tratar es el tema del respeto por la convivencia, especialmente en sitios donde se están ingiriendo alimentos, restaurantes. Hemos podido notar en muchas oportunidades que hay gente que no tiene educación, se suenan de una manera estrepitosa que causan molestia a quienes están allí en la ingestión de alimentos, quienes lo han pedido o quienes han terminado de ingerir alimentos. Esto es mala educación, porque existe un cuarto de baño en el restaurante donde estas personas están para que lo hagan de una manera como ellos quieran, pero en el cuarto de baño, no frente a otras personas que están disfrutando un momento del sabor y del momento familiar. Estas son unas recomendaciones que no solamente las hago yo, sino que las hace también la Sociedad Americana de la Medicina, preocupada siempre por evitar que nosotros caigamos no solamente en bacterias, sino en hechos de mala educación que son desde todo punto de vista reprochables. Vamos a otra pausa y regresamos después del siguiente mensaje.
Si su problema es de deudas con el IRS o el estado donde reside, la solución la tienen los profesionales de Aviatur Corp USA, donde le resolvemos su problema de impuestos, registramos su compañía, elaboramos su payroll y le asesoramos en todo lo relacionado con sus impuestos personales o de negocios. Estamos autorizados por el IRS y los estados de New Jersey, Pensilvania y New York. Aviatur Corp, los profesionales. Disfrute de los más exquisitos platos de la cocina colombiana e internacional en el restaurante La Cantera Express, donde el gusto a su paladar es nuestra especialidad. En nuestro menú contamos con platos como sándwich cubano La Cantera, bandeja paisa, carne a la parrilla, deliciosa picada mixta y en comida de mar, los únicos. Además, arepa rellena, pollo al gusto, sancocho de gallina y muchas delicias más. Servicio de entrega a domicilio. La Cantera Express, 18 Somerset Street, Plainfield, New Jersey. Teléfono 908-753-0017. Bien amigos, después de regresar de la pausa, y muchas gracias de anticipo por estar con nosotros y no cambiarnos. Ahora tenemos al doctor David Agudelo, el médico, que nos presenta su segmento Al Día con la Salud, donde nos habla sobre esa enfermedad de transmisión sexual llamada gonorrea. Estén atentos, aquí está el doctor Agudelo. Gracias al televidente que nos escribe y quiere que le toquemos el tema o le hablemos sobre la gonorrea. Me parece un tema muy interesante, sobre todo porque es una enfermedad de transmisión sexual, le puede dar tanto a hombres como a mujeres, pero la gonorrea es transmitida por una bacteria. Se transmite a través del contacto genital. Cuando usted tiene relaciones sexuales con una persona que está contagiada de la gonorrea, pues lo más probable es que usted adquiera esta enfermedad si no usa mecanismos preventivos, como en este caso podría ser el preservativo. Los síntomas de la gonorrea. En el caso del hombre y en el caso de la mujer, pues lo primero es dificultad para orinar, porque esta enfermedad a veces se va y se anida en el epidídimo y a veces a través de la uretra y en la vejiga. Entonces cuando el paciente va a orinar, tanto hombre como mujer, va a tener cierto ardor para orinar, pero a veces detrás del ardor vienen otros síntomas, como puede ir acompañado de sangre o de pus, puede tener dificultad para orinar o pujar para empezar a orinar, y esto puede ir acompañado de fiebre y escalofríos. Esto va a depender de qué tan avanzada está la enfermedad en el organismo y también de cómo está su sistema inmunológico para defenderse de esta enfermedad. Entonces estos son los síntomas de la gonorrea. Aquí la gonorrea pues es una enfermedad que tiene tratamiento. Cuando el doctor diagnostica que usted tiene esta enfermedad de transmisión sexual, pues el tratamiento son antibióticos. Se le da antibiótico tanto al hombre como a la mujer. Esto va a depender del peso de cada paciente. Entonces, dependiendo del peso, se le da el antibiótico y en la mayoría de los casos tenemos solución de esta enfermedad. Pero ¿qué pasa cuando usted no acude al médico porque tiene esta enfermedad o el tratamiento que el médico le da, usted lo hace incompleto? La enfermedad se queda en su sistema, permanece en la sangre y nos va a dar complicaciones a largo plazo. ¿Dentro de qué complicaciones hablamos de esta enfermedad de transmisión sexual? Ataca el corazón a largo plazo y nos puede dar arritmias y ciertas alteraciones de bloqueos en el corazón a largo plazo. Y la otra, ya muy avanzada, ataca las articulaciones y darnos una especie de artritis, de inflamación articular por Neisseria gonorrea. Estas son las complicaciones que nos puede dar esta enfermedad y sobre todo que en el momento que usted la contrae a nivel genital, a que pase al momento de las complicaciones, es asintomática. Usted no sabe que tiene esta enfermedad, se descuida y esto hace que pase muchos años con esta enfermedad y cuando se da cuenta o acude al médico es porque la enfermedad ya está en el corazón y está a nivel articular. Entonces mi recomendación es, si usted ha tenido esta enfermedad en nuestros países de origen, Latinoamérica o en cualquier país, y usted cree que ha sido maltratada, sí es bueno que vaya con su médico y le pregunte sobre las pruebas de la Neisseria gonorrea y sobre todo para ver en qué condiciones está y sobre todo qué pueda o no pueda estar avanzada, y si llegara a ser, pues a ver si se le puede dar un tratamiento para evitar las complicaciones de esta enfermedad. Okay. Espero que todas sus dudas hayan quedado resueltas y los esperamos la próxima semana en el programa Temas, Debates y Algo Más,
si de pronto quieren que hablemos de algún tema en especial. Se pueden comunicar conmigo a través de la página web o a través de mi email. Mándenme sus sugerencias y les aseguro que en los próximos programas tocaremos el tema para cada uno de ustedes de interés. A todos, feliz día. Bueno, después de escuchar al doctor David Agudelo sobre ese tema tan importante como es la blenorragia o comúnmente llamada la gonorrea, vamos a pasar a otro tema que es tabú, es un mito, porque muchas personas aparentemente tienen un problema psicológico en cuanto a el tamaño del pene y este tipo de conductas que hacen sentir a algunos hombres bastante mal. Pero dejemos que sea Lina Betancourt, una gran sexóloga, que nos trae una de los temas más controversiales, como es el tamaño del pene. Con ustedes los dejo con Lina Betancourt, la sexóloga de Temas, Debates y Algo Más. ¿Cómo están? Soy Lina Betancourt, asesora sexual, y este es un video exclusivo para Cadena Tricolor. Y en esta oportunidad les voy a hablar sobre ese mito o como esa inquietud tan grande que sienten muchísimos hombres y bueno, algunas dudas que tienen las mujeres con respecto al tamaño del pene. Constantemente muchísimos hombres me mandan correos, me escriben por WhatsApp, me mandan preguntas en las redes sociales con respecto a su tamaño, en que cuál es el tamaño ideal, en que si el tamaño de ellos lo tiene bien, que qué me parece. Miren, en realidad el tamaño del pene es algo subjetivo. Decir específicamente que existe un tamaño ideal sería bastante atrevido, porque lo que puede ser ideal para mí puede que no sea ideal para muchas personas. Lo que sí es importante aclarar es que se han hecho varios estudios y se ha determinado, por ejemplo, que para esta zona en Latinoamérica puede ser un tamaño normal de 12 a 15 centímetros. Si baja de esa medida, si es menor de 12, se puede catalogar como un pene pequeño, y si pasa a los 15 centímetros se puede catalogar como un pene grande. Pero, ¿es real que un pene puede determinar el placer de una mujer? Eso es completamente falso. El tamaño no tiene nada que ver realmente con el placer de la mujer. El placer femenino es bastante complejo, que normalmente está basado como en las emociones, en los aspectos psicológicos, en ciertas simulaciones físicas. Pero bueno, este es otro tema que trataremos más adelante. Sin embargo, sí quiero dejar claro que también es muy cierto que algunas mujeres se quejan porque sus parejas de pronto tienen el tamaño del pene demasiado grande y en el momento de un coito con ciertas posiciones le genera muchísimo dolor. Este dolor, ¿por qué se presenta? Muchas veces puede deberse de pronto a una mala estimulación o a lo mejor porque el pene, si es realmente grande, puede llegar a generar golpes internos en la vagina de la mujer. La vagina puede medir entre 8 y 13 centímetros, el conducto vaginal. Obviamente algunos hombres con pene de mayor tamaño logran entrar porque al haber una excitación el útero sube y pues permite que haya una penetración un poco más profunda. Pero cuando sobrepasa el diseño anatómico de dicha mujer, puede que algunas tengan el conducto más cortito, estén más llanitas, tengan el útero bajo. No todas tenemos el útero de la misma manera, algunos están torcidos, otros están más bajitos. Entonces por eso se puede presentar dicho dolor. ¿A qué voy con este ejemplo? ¿A qué voy con estos tipos de casos? Es que en realidad muchísimos hombres se desesperan y se preocupan porque quieren un pene muy grande, cuando hemos visto mujeres que se encuentran muy satisfechas con hombres de penes pequeños o con pene de tamaño promedio. Como asesora sexual siempre le diré a los hombres que no importa tanto el tamaño, sino en la manera en cómo lo utilices, en el desempeño que tú muestres, en la actitud que tú tengas y en lo cauteloso que seas para poder estimular realmente a una mujer. El tamaño del pene se ha mitificado demasiado y pues digo yo que se ha contaminado muchísimo las personas por el tema de la pornografía. Obviamente en los casos de estas películas, en estas películas se tienen que buscar actores y actrices con algunos atributos que puedan llamar la atención para que sea muchísimo más comercial su contenido. Y es por eso que muchísimos jóvenes están generando complejos sin ninguna necesidad. Por eso digo que el tema del tamaño puede ser muy subjetivo, es decir, para cada tipo de persona es ideal un tamaño. Pero ¿cuál en general? No existe ninguno en general. Y por eso es que yo me atrevo a decir
que el tamaño no importa, vuelvo y le repito, no importa el tamaño, sino cómo lo utilice. Espero que les haya gustado este video respecto a mi respuesta con lo del tamaño ideal del pene. Gracias por estar conectados con nosotros y nos vemos en un próximo video. Recuerden que soy Lina Betancourt, tu asesora sexual. Bueno, uno de los temas que es muy controversial también en cuanto a los temas migratorios y que se ha constituido en un caballito de batalla para muchos burócratas que solamente van en camino de captar votos, pero en ningún momento de darle solución. Y a ellos estoy hablando específicamente de congresistas como Luis Gutiérrez, el recién elegido Adriano Espaillat, Nidia Velázquez y José Serrano de Nueva York, Albi Osiris de New Jersey, y todos aquellos que hacen la logia, porque yo no digo caucus, sino la logia hispana en el Congreso, que inclusive no le permiten ni a los congresistas republicanos hacer parte de ellos, a los hispanos republicanos. Hemos obtenido algunas respuestas de nuestros televidentes acerca del DACA. Pero fíjese usted en esto, las protestas que fueron llevadas por los congresistas al frente de la Casa Blanca y de la Torre Trump ya se trasladaron, fue al lugar preciso donde deben de estar las protestas, que es en el Capitolio, donde se hacen las leyes. Las leyes no se hacen en la Casa Blanca, ya el presidente lo dijo en enero cuando se dirigió al Congreso y al país. A los señores congresistas demócratas y republicanos, hagan una ley bipartidista que dé una reforma migratoria justa y equitativa para sacar de este problema a estos chicos que han recibido el beneficio del DACA y posteriormente a todos aquellos que ya han echado raíces en el país. Vamos a escuchar estas respuestas de nuestros televidentes cuando les preguntamos acerca del DACA. Bueno, yo creo que sí va a ser posible la nueva reforma migratoria y el DACA yo creo que va a ser aprobado. Ojalá apoyemos, oremos para que esta decisión de los gobernadores de este país se dé. Más bien por la juventud, por los muchachos que terminan la high school y no pueden desgraciadamente postular a una universidad. Ojalá se pueda ser efectivo y se pueda hacer el programa de DACA para que puedan estudiar los muchachos en este país. Eso es lo que todos quisiéramos. ¿Tu nombre? Jorge Blanco. ¿Qué piensa del gobierno de Trump? ¿Va a otorgar una reforma migratoria? Pues yo lo veo un poquito difícil, realmente no creo que suceda. Pero para la gente, los muchachos de DACA, yo pienso que va a haber alguna solución. Yo pienso que ellos se quedarán acá, que se lo merecen. Y pienso que es algo que es un beneficio para el país. Realmente no le veo por qué no les puedan aprobar alguna ley que les permita quedarse acá y con una mejor situación, que no sea algo temporal, que sea algo ya permanente. Bien, amigos, regresamos para invitarlos ahora a una pausa, a pedirles que no se vayan, sigan ahí porque tenemos aún mucho más aquí en temas, debates y algo más. Si su problema es de deudas con el IRS o el estado donde reside, la solución la tienen los profesionales de Aviatur Corp USA, donde le resolvemos su problema de impuestos, registramos su compañía, elaboramos su payroll y le asesoramos en todo lo relacionado con sus impuestos personales o de negocios. Estamos autorizados por el IRS y los estados de New Jersey, Pensilvania y New York. Aviatur Corp, los profesionales. Disfrute de los más exquisitos platos de la cocina colombiana e internacional en el restaurante La Cantera Express, donde el gusto de su paladar es nuestra especialidad. En nuestro menú contamos con platos como sándwich cubano La Cantera, bandeja paisa, carne a la parrilla, deliciosa picada mixta y en comida de mar, los únicos. Además, arepa rellena, pollo al gusto, sancocho de gallina y muchas delicias más. Servicio de entrega a domicilio. La Cantera Express, 18 Somerset Street, Plainfield, New Jersey. Teléfono 908-753-0017.
Bueno, regresamos de la pausa comercial y la identificación de nuestra programación para invitarlos ahora a escuchar unos temas que son bastante importantes y que son de carácter prioritario para nosotros los latinoamericanos. Hemos invitado a Jorge Castro, quien fuera comisionado de deportes del estado de New Jersey, un gran personaje que conoce la disyuntiva sobre todos los temas económicos, políticos, migratorios aquí en los Estados Unidos. Entonces, los voy a dejar con esta entrevista que es muy importante. No se vaya porque son temas bastante importantes para el desarrollo de nosotros los latinoamericanos aquí en los Estados Unidos de América. Siga con nosotros. Amigos televidentes de Temas, Debates y Algo Más, de regreso como de costumbre, siempre presentando las buenas notas y a los personajes que son importantes no solamente para nuestra comunidad, sino para nuestra nación. Hoy tengo el gusto de presentar un gran amigo, un colombiano magnífico, un hombre de empresa y también un político aquí en el estado de New Jersey. Me permito saludarte, Jorge Castro. Jeffrey, un gran placer saludarte a ti. Es un placer estar contigo nuevamente al aire a través de Temas, Debates y Algo Más, que transmitimos a través de su canal favorito. Jorge Castro, déjame hacer un pequeño resumen de la vida de este gran ilustre hispanoamericano. Jorge Castro llegó a los Estados Unidos hace muchos años. ¿Cuántos? Hace ya 30 años prácticamente. He estado en este país más del tiempo que estuve en Colombia. Estamos casi iguales. Yo llegué hace 52. Sí. Jorge Castro ha sido uno de los latinos más sobresalientes, vinculado a la política no solamente de los Estados Unidos, sino a la política colombiana también. Ha participado en actividades proselitistas de gobiernos colombianos, así como de Estados Unidos. Participaste en las elecciones de los Clinton, de McGreevey para gobernador, de Jan Corzine. Jan Corzine también, sí. Bueno, en 1996 fui miembro del comité financiero de la segunda campaña de reelección del presidente Clinton. Subsecuente a esa elección, fui también miembro del comité financiero de la campaña de elección de Al Gore, que la perdió contra George Bush, la primera campaña de elección para la presidencia de Hillary Clinton y la campaña de Jan Corzine, como tú lo explicaste ahora, y de Jim McGreevey para la gobernación del estado de Nueva Jersey. A través de todos estos años has adquirido una experiencia única y unos cimientos increíbles para poder tú discernir cualquier tema que se refiere a la política. Vamos a hablar específicamente de los Estados Unidos. Acaban de pasar unas elecciones. Pierde Kim Guadagno, la vicegobernadora de Chris, gana a Murphy. ¿Por qué sucede esto? Bueno, hay dos fenómenos, ¿no? Muchas personas asocian a la candidata republicana de una forma buena o mala con un comportamiento del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que no ha sido muy agradable, sus reacciones, sus tuiteos a la ciudadanía en este estado del estado de Nueva Jersey. Eso es uno. Y dos, obviamente por asociación, a Kim Guadagno, que fue la vicegobernadora de Chris Christie, tampoco atraía la participación del votante, en este caso del votante republicano. Las elecciones siempre se ganan con la votación de los indecisos o la votación de los que no están registrados por un partido o por el otro. Y Murphy, con un mensaje mucho más elocuente, mucho más estructurado, logró convencer
a la mayoría de los votantes registrados en el estado que él era la solución a esos pero problemas. ¿qué podemos pensar? Que el estado de New Jersey es más demócrata que republicano, porque viendo estas elecciones, yo pienso que el estado de New Jersey, después de la votación presidencial, ha hecho un giro de 180 grados para dar su cambio y está demostrado en las urnas. Bueno, históricamente el estado de Nueva Jersey ha sido de tendencia demócrata o de centro izquierda, ¿no? No ha sido un estado que se haya identificado, por lo menos en las elecciones a nivel nacional, históricamente vota demócrata. Ha votado en algunas ocasiones por candidatos locales a la gobernación republicana, pero eso no quiere decir que en el corazón de la mayoría de los habitantes del estado de Nueva Jersey sean de un partido distinto al demócrata. Por ejemplo, la legislatura en la asamblea es controlada por los demócratas, siempre ha sido controlada por los demócratas. En los últimos 25 años, de ahí para atrás, no sé, y el Senado estatal también ha sido controlado por los demócratas, aunque los habitantes del estado han votado por un candidato republicano, tienen la tendencia a votar por una legislatura demócrata. Apuntaste algo hace breves instantes, que tú decías que los tweets y la forma, el comportamiento del presidente Donald Trump ha sido una causal también para que se dé un giro en estas lides electorales. Yo te hago una pregunta. Los medios no son los que están actuando de una manera desenfrenada e irrespetuosa con Donald Trump. Miremos esto. Los medios hispanos en la televisión convirtieron muchas ciudades en ciudades fantasmas, creando un estado de pánico entre aquellos que no poseen documentos, que veíamos ciudades como Elizabeth, Plainfield, Trenton completamente desocupados y a la postre mucho tilín tilín y pocas paletas. Bueno, yo pienso que lo que sale de la boca de Trump es una cosa y lo que él hace con sus dedos cuando está tuiteando es otra cosa. Yo pienso que él debería dedicarse a administrar un país que de por sí ha sido dividido. Debería concentrarse en los temas de importancia que él quiere empujar en la legislatura estadounidense, como la reducción de los impuestos, como un plan... Pero es que eso lo está haciendo y tiene ya el plan de reducción de impuestos. Bueno, lo tiene elaborado. Lo que pasa es que el tipo está incendiado en unas controversias diarias que no son relevantes a lo que él quiere empujar, y esas controversias desaniman a los republicanos en el Congreso, porque eso crea una percepción a nivel nacional de no apoyo a las políticas de los republicanos o de el presidente Donald Trump, y él se está buscando los problemas. Pero Jorge, perdóname, ¿a qué le debemos que casi 62 millones de norteamericanos votan por Donald Trump y lo convierten en presidente? No hablemos de los votos de población, porque en esos ganó Hillary Clinton. Hablemos de los votos electorales. Gana Donald Trump. ¿A qué se debe? Es un fenómeno. Bueno, yo siempre le he atribuido ese triunfo a dos cosas. La más importante es el mensaje de Hillary Clinton se trasladó a la ultraizquierda porque ella quería aparecer agradable, por ejemplo, para los votantes de Bernie Sanders, que tenía un mensaje de ultraizquierda, y el mensaje de Donald Trump, a pesar de que en algunas ocasiones podría parecer incoherente, apareció un pueblo desesperado, con una economía desesperada, con una cantidad de medidas regulatorias del gobierno del presidente Obama que estaban estrangulando a la economía y a la empresa y a los
y las oportunidades de trabajo que salen a votar por Trump. Pero si tú le preguntas, por ejemplo, a esas personas que salieron a votar por Trump, ¿qué opinan de Trump? Te dicen, no me gusta. Pero entonces, ¿por qué votó por Trump? Porque era la única opción en ese momento. Es una venganza electoral, yo podría decir. El pueblo, miremos desde el punto de vista de los países tercermundistas, están cansados de la politiquería corrupta. Trasladémonos ahora a las lides electorales en Estados Unidos. Hay una venganza electoral, los electores tomaron venganza. No vamos a decir que todos eran alineados a Trump, pero esto no lo tomamos como una venganza más bien. Yo pienso que el votante participa de dos formas. O sale a votar por la persona a la que quiere elegir, o sale a votar contra la otra persona. Entonces yo pienso que la participación del electorado a favor de Trump no necesariamente se traslada a una simpatía que el electorado que votó por Trump tiene por Trump. Pienso que tenían antipatías con la candidata de Hillary Clinton y fueron a votar contra ella, y para votar contra ella van a votar por Trump, no necesariamente gustándole. ¿Qué podemos esperar de ahora en adelante? Tú eres un político, tú conoces bien las causales por las cuales un candidato no pueda llegar a ni siquiera a pensar en un segundo término. ¿Cómo vemos al presidente Donald Trump? Muchos dicen que es bipolar. Vamos a hacer una pequeña acotación. Aquí dijo que iba a hacer nochas y panochas con China y Rusia por la cuestión de mercadeo. En China ahora dice que los felicita porque hicieron buen mercadeo y hicieron mucho negocio con el país, y que eso lo hubiera hecho cualquier otro país para obtener ganancias. Dicen que esto se debe a una conducta bipolar del presidente. Esto lo puede llevar a que enfrente un juicio y sea destituido, añadiendo lo de Rusia, o a que no sea reelecto. Tú como político, ¿qué nos puedes decir? Yo pienso que el tipo es imprudente, es indiscreto, es irreverente y da unas declaraciones sin entender que están saliendo de la boca del presidente de la nación más poderosa y más importante del mundo. En cuanto a su estado médico, yo no soy el experto para determinar cuál es su estado mental o psicológico, pero él no puede, por ejemplo, quejarse de un déficit de mercadeo con los chinos cuando los chinos traen más productos de ellos hacia los Estados Unidos, porque los Estados Unidos dejó de ser un país fabricante hace décadas y dejó de ser un país. Bueno, de esto culpan a la administración Clinton. Por ejemplo, en Linden y Edison, New Jersey, se fueron a la Ford Motor Company, se fue la General Motor de Detroit, quedó una ciudad desolada, triste, prácticamente una ciudad fantasma, y ahora están regresando. Los call centers están regresando al país. Entonces, dentro de esa locura, ¿no también hay una participación positiva del presidente que está creando un superávit en cuanto a la apertura de empleos? Bueno, hay que entender que las oportunidades de empleo se traducen en dos temas. Primero, ¿cuál es el costo del empleador para producir un producto? Y todo eso empieza, ¿cuál es el costo de la mano de obra? La mano de obra en los Estados Unidos es mucho más costosa que la mano de obra en China. Obviamente las grandes empresas prefieren llevarse sus empresas a la China para ahorrarse la mano de obra, que es mucho más barata, y traducir esos ahorros en los costos al consumidor. Por ejemplo, si un televisor de 40 pulgadas se produce aquí en los Estados Unidos y lo produce Sony, el producto, la manufactura de ese producto viene a ser más costosa en Estados Unidos que en la China, y el costo del producto cuando se le vende al consumidor
es también más costoso. Y es una de las razones por las cuales las compañías prefieren producir sus productos donde hay una mano de obra mucho más económica, donde no hay prestaciones sociales, donde no hay fondos de pensiones ni leyes que protejan al trabajador. Y obviamente Estados Unidos no puede competir. O sea, que el presidente Trump le eche la culpa a Clinton o que le eche la culpa a Obama, no pienso que sea inteligente. El tema es un tema de fondo más profundo, y es cuál es el costo de la mano de obra para producir ese producto, traducirle esos ahorros al consumidor en los Estados Unidos. Bien, amigos, hemos concluido la primera parte de esta entrevista con el señor Jorge Castro, un gran politólogo aquí en los Estados Unidos, que nos está brindando sus apreciaciones acerca de los temas más importantes. Vamos a una pausa, no se vaya, y viene la segunda parte de esta entrevista con Jorge Castro. Si su problema es de deudas con el IRS o el estado donde reside, la solución la tienen los profesionales de Aviatur Corp USA, donde le resolvemos su problema de impuestos, registramos su compañía, elaboramos su payroll y le asesoramos en todo lo relacionado con sus impuestos personales o de negocios. Estamos autorizados por el IRS y los estados de New Jersey, Pensilvania y New York. Aviatur Corp, los profesionales. Bien, amigos, estamos en temas, debates y algo más, y vamos a concluir con la segunda parte de la entrevista al señor Jorge Castro, politólogo, que nos está brindando información muy importante que debe de ser tenida en cuenta. Señor Jorge Castro, como lo mencioné antes, fue comisionado de deportes en la administración del gobernador James McGreevey. Vamos a seguir escuchando y regresamos al finalizar esta gran entrevista. Hacemos un cambio de tercio. Corea del Norte, Irán, es una guerra casada. ¿Habrá confrontación? A ver, hablemos primero de Corea del Norte. Corea del Norte en los gobiernos anteriores ha tenido un mal manejo por parte de los presidentes. En esencia, uno no puede... Pero Jorge, perdóname, pero esto no trasciende a que la administración Clinton y de Obama descuidaron este tema con Corea del Norte y le permitieron adquirir uranio para fabricación de bombas de hidrógeno. Entonces ahora llega Trump a la presidencia y en su administración se enfrenta a un lobo feroz como es Kim Jong-un. Yo pienso que él no es un lobo feroz, él es un bully, siempre lo ha sido. Su padre fue un bully, su abuelo fue un bully. Tienen subyugado al pueblo norcoreano a el hambre, aunque presentan otro tipo de percepción. Y los gobiernos anteriores de los Estados Unidos han sido débiles en el trato con este elemento. ¿Cuáles gobiernos? Especifiquemos. Bueno, estoy hablando del gobierno de Barack Obama, el gobierno de Clinton. Puedo incluso referirme al mismo gobierno de George Bush, padre, y George Bush, hijo. Es decir, al bully se le enfrenta. Pero es que el bullying de los anteriores, el padre y el abuelo de Kim Jong, no tenían bombas de hidrógeno. Este loco sí las tiene. Bueno, eso está por verse, ¿no? Él dice que las tiene. Pero parecen más bien como la transmisión de un carro viejo. Yo estaba mirando. ¿No será de pronto también un bullying? Bueno, puede ser un bluff, eso no se sabe. Pero el problema es que hay que ser cautelosos porque uno no puede darse cuenta que si las tuvo o no las tuvo cuando lancen una bomba contra los Estados Unidos o contra uno de los países aliados
en el Pacífico. La verdad es que en cuanto a Norcorea, pienso que no estoy en desacuerdo de la forma como Donald Trump está manejando eso. Y en cuanto a Irán, tampoco estoy en desacuerdo. Es que el presidente anterior, Barack Obama, firmó un tratado que limita la proliferación de armas nucleares con Irán, pero a cambio de mucho. Es decir, uno no puede entregar todo y recibir casi nada. Y en esencia eso es lo que ha pasado con Norcorea, eso es lo que ha pasado con el gobierno de Irán, y eso tiene que cambiar. Tú como politólogo, Jorge, podemos predecir que el presidente Donald Trump y los electores van a tener unas serias discrepancias en la siguiente causa electoral para segundo término, que no va a conseguir ese segundo término. Yo pienso que la prudencia en la política es una virtud. Una de las reglas de oro en la política es: si usted va ganando en las encuestas, cállese. Y si está perdiendo en las encuestas, no diga nada imprudente. Y esos son dos elementos que Donald Trump ha venido violando. Pierde más tiempo en controversias irrisorias y en discusiones irrisorias, nivelándose con temas y con controversias que no tienen nada que ver con lo que él está haciendo como presidente, y puede seriamente comprometer el control de los republicanos en la Cámara y en el Senado en las elecciones del año entrante. Y obviamente, por ende, si eso llega a pasar, puede incluso afectar su propia reelección. ¿Cómo vemos la gobernatura de Murphy en el estado de New Jersey? ¿Qué podemos esperar de él? Bueno, él es un hombre de negocios, es un hombre que ha de empresa, un financiero muy rico, que sabe cómo se hace el dinero, que sabe cómo se administra la empresa, y por eso llegó a ser o a estar donde está en su vida personal. Tiene un temperamento bastante determinante, es un tipo serio, es un tipo muy disciplinado en el manejo de su tiempo y en el manejo de sus relaciones. Yo personalmente estoy optimista. La única recomendación que le haría al gobernador Murphy es que mantenga siempre una política de centro, no se vaya a ningún extremo. Los dos extremos son viciosos. Este gobernador que termina prácticamente sirvió fue a la burocracia, hablemoslo así. La burocracia fue el plato principal del gobernador Chris Christie. ¿Esperamos lo mismo con Murphy, o qué tajadas políticas pueden presentarse de ahora en adelante en cuanto a la burocracia? Yo pienso que el gobernador Murphy tuvo la inteligencia de ensamblar un equipo de muchachos y muchachas jóvenes que en esencia le proveían los consejos diarios, que diseñaban la estrategia. Yo conozco a algunos de ellos, muy talentosos todos ellos. Eso le da cierto margen de independencia. Pienso que, nuevamente, como una persona empresaria, como un gran financiero o financista de Goldman Sachs, eso le proporciona y de un carácter y de un temperamento muy, muy definido. Eso le permite desarrollar administrativamente una buena administración. Ahora, todo está por verse. ¿Qué pienso yo? Pienso que va a ser un buen gobernador. Capacidades en los latinos para desempeñarse como secretario de la administración Murphy, ¿serán tenidos en cuenta? ¿Desarrollará un plan mediante en el cual tenga mayor representación el latino en el gobierno de Murphy? ¿Qué tú crees? Bueno, mira, yo siempre he dicho una cosa. Nosotros como latinos
Esta es una opinión muy personal. Uno no puede pensar que otro latino me va a representar mejor a mí que una persona que no sea latina. Es decir, obviamente la tendencia de nosotros como latinos es votar por otro latino, pero eso no quiere decir que no debamos votar por un anglosajón, por ejemplo, que pueda hacer un mejor trabajo por nuestros intereses que un latino. Es decir, eso es relativo, ¿no? Ahora, ¿qué participación, por ejemplo, él le va a dar en su gabinete a los latinos? Pienso que va a ser una representación importante. Ya nombró uno que será el encargado de la transición del gobierno de Christie al gobierno de Murphy. No, y hay muchos latinos. Aquí en el estado de Nueva Jersey hay mucho talento. Hay unas mujeres con un liderazgo impresionante. Y hombres también, ¿no? Pienso que él va a ser muy objetivo en cuanto a sus decisiones, cómo él va de plano a analizar cuáles son las posiciones de las personas que puedan desempeñarse de una forma eficiente en el puesto al que él las nombre, y pienso que eso es lo que va a hacer, ¿no? Pasamos a otro tema, muy espinoso, por cierto. Otro tercio. Okay. Esta vez cambiamos ya, sí. Banderillas. Sí. DACA y los TPS. Este no es un caballo de batalla que están utilizando organizaciones proinmigrantes y congresistas latinoamericanos para no hacer su trabajo. Recordemos algo, y se lo recuerdo a los televidentes, que el trabajo de evacuar leyes del Congreso es del Congreso, no es del presidente. Él no hace las leyes. ¿Qué va a pasar con DACA? ¿Cuál es el futuro de DACA y de los TPS? ¿Cómo lo ves? Mira, yo pienso que esos son, como tú lo acabas de decir, caballos de batalla en los temas electorales. Por ejemplo, las ciudades santuario. ¿Qué vamos a hacer por los inmigrantes indocumentados? TPS, DACA, una cantidad de provisiones que el Congreso Federal ha pasado. DACA mediante una orden ejecutiva del presidente Obama. Yo pienso que todo eso se debe consolidar si se quiere, si hay la voluntad de resolver el problema migratorio, es a través de una amnistía. ¿Tú oíste a Paul Ryan anoche en las noticias lo que dijo? No estoy enterado. Bueno, es obligación del Congreso evacuar esa ley para hacer una reforma migratoria. Lo de DACA se puede dar antes de terminar el año, pero los TPS hasta marzo del año entrante. Paul Ryan, que es un comunicador cercano al presidente Trump, está hablando, yo creo, que en representación del presidente. Y yo creo que hay una función importante del Congreso, que es crear un proyecto de ley justo, equitativo, digno, que le dé legalidad a muchos inmigrantes indocumentados que ya han hecho aquí raíces, hijos, familias, etcétera. Claro. Bueno, hay muchos latinos que han contribuido, incluso teniendo los desafíos de estar indocumentados, proporcionan una mano de obra buena, una mano de obra económica, y contribuyen con sus impuestos y con su capacidad de compra, porque esos latinos indocumentados tienen que ir a los supermercados a comprar sus productos de consumo diario, tienen que ir a las tiendas de ropa a vestirse, a vestir a sus hijos, y pagan sus taxes, pagan sus impuestos. O sea, sí contribuyen al crecimiento de los estados, de las ciudades, en los temas que yo acabo de enumerar. Lo que yo digo es esto: el Congreso de los Estados Unidos tiene que crear un plan comprensivo, un plan sólido para la resolución del estatus migratorio de los indocumentados que están acogidos a DACA, o de los indocumentados que están acogidos a los diferentes TPS de las diferentes naciones a las que el TPS le ha sido otorgado. Y esos TPS se han ido extendiendo 10 años, 20 años, y hay muchas personas que llevan aquí
con un estatus migratorio resuelto pero indefinido, que en esencia eso es DACA y eso es el TPS, y ya debería resolverse a través de un plan migratorio de amnistía, que se le otorgue la amnistía a ciertas personas con ciertos límites. Obviamente a los que tienen antecedentes penales no pueden acogerse a este beneficio. Personas, por ejemplo, que no han declarado sus impuestos el tiempo que llevan aquí, van a tener ciertos desafíos, pero yo pienso que ya es hora de crear un plan migratorio definitivo que resuelva este problema y que consolide estos diferentes programas migratorios temporales que han sido otorgados a muchachos indocumentados o estatus de protección temporal, consolidarlos en uno, dar una amnistía y acabar ya con lo temporal. Bien amigos, así concluimos nuestro programa Temas, Debates y algo más, aquí a través de su canal preferido. Muchas gracias por habernos dado el honor de llegar a sus hogares, sitios de trabajo, donde usted nos ha brindado ese honor grande. Muchas gracias. Y sobre todo gracias a todos aquellos que hacen parte de esta gran familia latinoamericana. Recuerden algo, unidos seremos fuertes, separados seremos derrotados. Muchas gracias, les espero el próximo sábado a partir de la 1 de la tarde en este mismo canal de televisión. Hasta entonces, muchas gracias, buen viento y buena mar. Gracias a nuestro productor Carlos Mejía y a todo el equipo que hace posible que nosotros lleguemos al aire.